45 minutos. Eso fue suficiente, en la investigación de Arthur Aron sobre cercanía interpersonal, para acelerar una conexión emocional que a veces tarda meses en aparecer. Y no, la parte que cambia todo no es la más obvia. No es hablar más. No es impresionar más. No es decir la frase perfecta. Es provocar el tipo correcto de silencio. Hoy voy a mostrarte por qué una sola pregunta puede hacer que una mujer se quede callada, y por qué ese silencio, cuando sabes leerlo, puede significar que ya entraste en una zona emocional donde muy pocos hombres llegan. Y quédate hasta el final, porque el error que la mayoría comete justo después de ese silencio destruye la conexión en segundos, aunque ella ya estuviera empezando a abrirse. Quiero que entiendas algo desde el principio. Cuando una mujer se queda callada después de una pregunta tuya, tú casi siempre lo interpretas mal. Piensas que la incomodaste, que se apagó el ambiente, que dijiste demasiado, que perdiste el momento. Pero muchas veces no. Muchas veces nos quedamos calladas porque algo dentro de nosotras acaba de moverse de lugar, porque la pregunta no tocó la superficie, tocó la estructura. Y cuando una pregunta entra ahí, no respondemos rápido. No porque no sintamos, sino precisamente porque sí. Yo sé que desde fuera ese silencio puede parecer pequeño. 2 segundos. 3. Tal vez una mirada hacia abajo, una exhalación lenta, la mano quieta sobre la copa, una media sonrisa que no termina de salir. Pero por dentro, el proceso es mucho más grande. En ese instante, nosotras no estamos buscando una respuesta brillante. Estamos sintiendo algo mucho más íntimo. ¿De verdad me vio? Y antes de revelarte la pregunta exacta, necesito que entiendas el principio oculto. Porque si no entiendes esto, cuando llegue el momento más fuerte del video, lo vas a usar mal. La mayoría de los hombres cree que una mujer se engancha emocionalmente cuando siente intensidad. No exactamente. Nos enganchamos cuando aparecen 3 cosas al mismo tiempo: seguridad, curiosidad y exposición. Seguridad para no sentirnos juzgadas. Curiosidad para querer seguir ahí. Y exposición, para notar que lo que estamos a punto de decir nos deja un poco más desnudas de lo que planeábamos. Eso es lo que vuelve poderosa una pregunta. No la creatividad. No la inteligencia del wording. No el truco. La sensación emocional que abre. De hecho, la lógica detrás de la autorrevelación no es nueva. La propia práctica popularizada a partir del trabajo de Aron gira alrededor de revelar información cada vez más personal de forma recíproca, porque eso acelera la cercanía. Y otra investigación sobre self-disclosure y atracción mostró que cuando lo que se revela es íntimo, cambia con más fuerza las creencias y actitudes que la otra persona forma sobre ti. Traducido al lenguaje real, lo que nos hace sentir conexión no es la charla bonita, sino sentir que algo verdadero acaba de entrar en la conversación. Ahora viene la primera pregunta de esta investigación que estamos haciendo tú y yo juntos. Si el silencio no siempre es rechazo, entonces, ¿cómo se siente el silencio de una mujer que sí está entrando emocionalmente? Se siente distinto. No es un silencio duro. No es un bloqueo. No es una pared. Es un silencio blando. Te mira, pero no del todo. A veces sostiene tu mirada un segundo y luego la rompe. A veces baja los ojos, pero no cierra el cuerpo. No se aleja. No cambia de tema con prisa. No te devuelve una risa mecánica. Su cuerpo no se va. Su mente entra. Y aquí es donde muchos hombres arruinan todo. Porque ella se queda callada, y tú te asustas de tu propio efecto. Entonces llenas el vacío. Haces una broma. Le quitas peso. Dices, olvídalo, era una tontería. O peor. Empiezas a explicar por qué hiciste esa pregunta, como si tuvieras que pedir perdón por haberla sentido demasiado. Y en ese momento, lo que nosotras percibimos no es modestia. Percibimos debilidad frente a la intimidad. Como si hubieras abierto una puerta, y tú mismo no hubieras sido capaz de sostenerla. Pero todavía no te he dicho cuál es la pregunta. Antes de eso, necesito desmontar una mentira que muchos hombres se repiten. Creen que la pregunta que más nos impacta tiene que ser atrevida, más sexual, más dominante,
más peligrosa. No. Las preguntas que más nos desordenan por dentro rara vez son las más agresivas. Son las que nos obligan a salir del personaje. Porque casi todas las mujeres, especialmente al principio, entramos a una interacción con una versión administrada de nosotras mismas. La versión agradable. La versión ligera. La versión interesante, pero controlada. La versión que no entrega demasiado pronto lo que más protege. Entonces llegas tú, y en vez de preguntarme algo obvio, me preguntas algo que atraviesa ese filtro. Y ahí empieza el silencio. Imagina esta escena. Están sentados después de una conversación normal. Ya pasaron por el trabajo, por los viajes, por lo típico. Ella se siente cómoda, pero todavía está jugando en zona segura. Tú no estás desesperado. No estás intentando venderte. No estás corriendo. La miras como si no necesitaras llenar cada segundo. Y entonces haces una pregunta que no apunta a lo que hace, sino a lo que casi nadie ve en ella. Ahí nos cambias el ritmo interno. Porque una mujer puede responder rápido a ¿qué buscas? ¿Cómo fue tu semana? ¿Qué tipo de hombres te gustan? Pero cuando le haces una pregunta que toca identidad en vez de preferencia, la haces bajar. Y bajar es peligroso. Porque abajo está lo real. Segunda pregunta de nuestra investigación. ¿Por qué esa clase de pregunta nos atrapa más que una pregunta coqueta o ingeniosa? Porque la mayoría de las mujeres ya sabe cómo manejar el coqueteo superficial. Sabemos responder. Sabemos devolver. Sabemos jugar. Pero no todos los hombres saben leernos sin invadirnos. Cuando uno lo hace, se siente raro. Y cuando algo se siente raro en el buen sentido, se vuelve memorable. No es solo me gustó hablar con él. Es él me hizo sentir visible en un lugar donde normalmente no entro tan rápido. Y eso deja residuo emocional. Después nos vamos a casa, y la pregunta sigue ahí. No porque fuera brillante, sino porque nos obligó a notar algo nuestro que no pensábamos entregar esa noche. Ese es el principio que casi nadie te explica. La conexión fuerte no siempre nace de lo que una mujer te dice. Muchas veces nace de lo que la hace sentir justo antes de contestar. Y ahora viene la parte más delicada. No cualquier silencio significa que vas bien. Existe el silencio de cierre. Y existe el silencio de apertura. El silencio de cierre se nota porque enfría. La expresión se tensa. La energía cae. La respuesta, si llega, sale plana, corta, administrativa. El silencio de apertura, en cambio, tiene calor. Aunque no sonría. Aunque tarde. Aunque parezca confundida. Porque lo que está ocurriendo no es distancia. Es procesamiento emocional. Te lo digo como mujer. Cuando una pregunta nos toca de verdad, muchas veces nuestro primer impulso no es responder. Es proteger la respuesta. Mirarla. Medir si el hombre frente a nosotras tiene la madurez emocional para recibirla sin usarla, sin banalizarla, sin convertirla en performance. Y aquí aparece la tercera pregunta. Entonces, ¿qué está evaluando una mujer en ese silencio? No solo la pregunta. Te está evaluando a ti. Tu cara. Tu respiration. Tu urgencia. Tu necesidad de resultado. Tu capacidad de quedarte quieto sin exigir. Si haces la pregunta correcta, pero tu energía dice contéstame para que yo me sienta validado, lo rompiste. Porque la pregunta sola no enamora. La contención después de la pregunta sí puede marcar una diferencia enorme. Por eso el momento no depende solo de lo que dices. Depende de cómo sostienes el espacio después. Y ahora sí, la pregunta no es una fórmula mágica. No es un hechizo. Pero si está bien colocada, puede abrir exactamente ese silencio del que te estoy hablando. La pregunta es esta. ¿Qué es algo de ti que casi nadie entiende al principio, pero cambia por completo la forma en que te conocen cuando de verdad entran en tu mundo? Escúchala bien. No le estás pidiendo que te cuente un trauma. No la estás interrogando. No le estás exigiendo vulnerabilidad desnuda. Le estás ofreciendo una puerta elegante hacia su verdad. Y esa diferencia lo cambia todo.
Porque esa pregunta hace tres cosas al mismo tiempo. Primero, le comunica que tú no estás interesado solo en su superficie. Segundo, le da control. Puede responder profundo sin sentirse forzada. Y tercero, le hace sentir algo que para nosotras pesa muchísimo, que tal vez contigo no tendría que explicarse tanto para ser comprendida. Y ahí llega el silencio. Porque por dentro empiezan a pasar cosas como estas. ¿Le digo la versión bonita o la verdadera? ¿Le digo lo que suelo decir o lo que casi nunca digo? ¿Está preparado para esto o solo quiere sentirse profundo por un minuto? ¿Ves por qué no es una pregunta cualquiera? No provoca silencio porque sea rara. Provoca silencio porque nos pone frente a una decisión emocional. Y cuando una mujer toma esa decisión contigo, aunque no lo parezca desde fuera, ya estás importando más de lo normal. Ahora escucha algo todavía más fino. La respuesta que ella te dé importa menos que el lugar desde el que la dé. Si responde algo pequeño, pero lo responde con una honestidad nueva, vas bien. Si se ríe suave antes de hablar, vas bien. Si te dice qué pregunta más rara, pero no se retira, vas bien. Si tarda y luego baja un poco la voz, vas muy bien. Porque cuando una mujer baja la voz para decirte algo real, no siempre está seduciendo. A veces está confiando. Y la confianza, cuando empieza a mezclarse con atracción, es cuando la cosa se vuelve poderosa de verdad. Pero aquí viene el error más peligroso de todos. Después de ese silencio, muchos hombres hacen una de estas 5 cosas. La interrumpen. La rescatan del momento. Compiten con su respuesta contando algo de ellos más dramático. La sexualizan demasiado pronto. O usan la información para acercarse demasiado rápido. Y cualquiera de esas 5 cosas le manda un mensaje terrible a una mujer. No querías conocerme. Carry as a berm. Y nosotras sentimos la diferencia de inmediato. Porque una cosa es que nos lleves a un lugar íntimo. Y otra muy distinta es que quieras tomar algo de ese lugar antes de haberlo merecido. Si haces la pregunta correcta y luego intentas cobrarla demasiado rápido con contacto, intensidad, presión o falsa profundidad, la magia se convierte en defensa. Por eso te dije al principio que el momento más importante no era la pregunta. Era lo que haces después del silencio. Lo correcto casi siempre es más simple de lo que crees. Te quedas ahí. La miras sin invadir. La dejas pensar. No sonríes como si hubieras ganado. No celebras como si hubieras desbloqueado un nivel secreto. Solo recibes. Y cuando responda, no corras a la siguiente pregunta como un entrevistador nervioso. Quédate un segundo dentro de su respuesta. Hazle sentir que no solo escuchaste las palabras. Escuchaste a la mujer que estaba detrás de ellas. Puedes decir algo tan simple como: ahora te entiendo un poco mejor. Eso explica mucho de ti. O incluso, gracias por decírmelo así. ¿Sientes la diferencia? No estás explotando la vulnerabilidad. La estás honrando. Y eso, para nosotras, es extrañamente atractivo. Porque la mayoría de los hombres sabe perseguir energía. Muy pocos saben sostener verdad. Y una mujer no se engancha de verdad solo con el hombre que la hace sentir deseada. Se engancha con el hombre que la hace sentir vista, sin desordenarla, sin apresarla, sin convertir su apertura en una oportunidad para empujar más de la cuenta. Ahora déjame dejarte una advertencia breve, pero importante. No uses esta pregunta para manipular. No la uses para sacar confesiones. No la uses como una herramienta para parecer profundo cuando no estás dispuesto a escuchar de verdad. Porque sí, esta clase de momento puede abrir mucho. Pero si no hay intención limpia detrás, nosotras lo sentimos tarde o temprano. Y cuando lo sentimos, el cierre también es silencioso. Solo que esta vez no es un silencio blando. Es el último. Así que si alguna vez haces esta pregunta, hazla porque puedes cuidar la respuesta. Hazla porque sabes quedarte. Hazla porque entiendes que la atracción más fuerte no siempre empieza cuando una mujer se ríe contigo. A veces empieza cuando se queda callada, te mira distinto, baja un poco la guardia, y decide mostrarte una parte de ella que no le entrega a cualquiera. Ese es el momento.
no cuando habla, cuando elige no escapar. Y si hoy entendiste eso, entonces ya entiendes algo que muchos hombres nunca ven, que el silencio correcto no es vacío, es umbral. Y en el próximo video te voy a mostrar otra señal que confunde a casi todos. Cuando una mujer te responde estoy bien con calma, pero su mirada está probando si tú puedes leer lo que no dijo. Ahí también se decide mucho más de lo que imaginas.